Pardo lo manda. Tercer bloque de Ciudadanos se Revela, nos agarró de la charla. Está con nosotros el candidato a diputado nacional. ¿Cómo se llama el espacio? Fuerza Liberal. Fuerza Libre. Fuerza Libre. De distrito. Partido de distrito. Sí, sí, claro. Ya fuera de lo que fue el PRO. Sí, es otro partido, es un partido de distrito que se llama Fuerza Liberal. Y ustedes están, lo que se sabe, o lo que se escucha y lo que están proponiendo, está alineado a las propuestas del liberalismo, propuestas que coinciden mucho con las ideas de Javier Milei a nivel nacional. Esa es la línea que están impulsando desde Fuerza Liberal. Sí, estamos apoyando la candidatura a presidente de Javier Milei. Formamos parte, este mismo partido es el que llevó la candidatura hace 2 años del Ninfa Alvarenga, es el mismo partido que siguió trabajando estos últimos 2 años en la provincia de Misiones con los otros partidos que no llegaron a conformarse libertarios y que tienen la vinculación a nivel nacional con la Libertad Avanza. Y por eso nosotros apoyamos no solo las ideas, sino también la candidatura de Javier Milei. Jorge, nosotros el año pasado te entrevistamos y estabas en un lugar de Juntos por el Cambio, ¿no es cierto? Sí, ¿Cómo sí. se dio el proceso de ser del PRO, diputado provincial y hoy defender las ideas de Javier Milei? Que tampoco hay tanta distancia en algunos sectores de Juntos por el Cambio, ¿no? Trato de explicar eso, ¿no es cierto? Tal vez una cosa es Juntos por el Cambio y otra cosa es el PRO, dentro de Juntos por el Cambio. Tal vez hoy Javier Milei expresa las mismas o parte de las mismas ideas que expresaba el PRO años atrás. Lo que pasa es que el PRO entró en un frente político donde se fue ayornando y tal vez transformando, por lo menos es mi mirada, un poco más similar a sus socios políticos, digamos. Fue dejando de lado su origen, que era un partido más liberal, un partido con una discusión más transversal, con un partido con temas que planteaba la sociedad de incorporación de nuevos actores políticos, de gente con otra mirada, digamos, a la política, y que de a poco fue como involucrándose en la política, digamos, partidaria, muy similar a otros partidos que componían el frente, ¿no es cierto? Cosa que es bastante habitual, pero hoy cuando uno escucha hablar a los líderes, digamos, del partido, sobre todo a Mauricio Macri, y hablar de Javier Milei, no lo hace para nada de forma peyorativa, todo lo contrario, lo respeta en sus ideas. Tal vez lo que pasó fue eso, no tanto que yo cambié ideológicamente, sino que tal vez el partido o los dirigentes fueron cambiando de acuerdo a lo que estipulan por ahí que la gente va solicitando en cada momento, ¿no sé? Jorge, el año pasado, como señala Luis, ya se veía en tus declaraciones, quizás para los que estamos más metidos en el mundo político, que había algo en vos que no estaba muy de acuerdo. Yo personalmente creo que el PRO se burocratizó, que es una pymes, de lo que tanto ellos criticaban desde el otro lado, terminaban haciéndolo. Es la aportación de apellido, el estar en el posadeño y ciertos intereses que no vienen al caso tocarlo en la entrevista con vos. También está una apuesta desde ciertos sectores ocultos en potenciar personajes que creen que le van a dar satisfacciones que no pudieron conseguir en algún momento. Hoy por hoy, en el caso de los que siguen a Patricia Bullrich, se nota que se cree que la agenda porteña es la que manda. Puyaro en Santa Fe fue una demostración que no es así. Y que también la política es una mala palabra, entonces conviene ser un analfabeto político para poder entrar en razón en la política. No sé si se entiende la palabra. Y eso te llevó a vos, evidentemente, y para los que te conocemos hace muchos años, que sos una persona que se formó y viene en la política, buscar una opción superadora a eso. Ahora, ¿vos crees que las ideas de Milei, no la persona, sino las ideas de Milei,
son, en este nuevo escenario político que viene en la Argentina y viene en el mundo, son las que finalmente se van a terminar implementando? Bueno, hoy me parece que está bastante claro que el ciudadano, o la gran mayoría de los ciudadanos argentinos están mirando más hacia el liberalismo como opción de lo que quieren tener como vida por lo menos los próximos años, o de gobierno. Cuando uno ve, es muy interesante ver una encuesta que hizo la UBA, en la fundación de la UBA, que marca realmente la orientación ideológica hoy de la gran mayoría de los argentinos. Ideológica, digo, en algunos puntos, porque va como variando, ¿no es cierto? Porque hace unos años era distinta, pero hoy cuando a la mayoría de la gente se le pregunta sobre temas específicos, economía, tema de orden, la gente es muy contundente en sus respuestas, y en esa encuesta es muy interesante ver por qué hoy la gran mayoría de los candidatos con grandes posibilidades de ser presidentes son todos candidatos de centro hacia la derecha. No hay prácticamente, más allá de los espacios que componen. Pueden componer espacios donde haya centro izquierda, pero los candidatos en sí manifiestan o tienen posiciones de centro y de centro derecha. Entonces creo que la sociedad está viendo ese tema. Lo que pasa es que hay digamos, un poco de confusión en cuanto a la ideología, en cuanto al liberalismo, socialismo, porque se habla mucho de eso, pero se sabe poco. En realidad son teorías que se hicieron hace muchos años por teólogos o filósofos muy importantes que buscan el mismo objetivo, que es la felicidad del pueblo, ¿no es cierto? Y las formas de llegar a eso son las que van modificándose. Una hace hincapié en la libertad para conseguir, y el esfuerzo personal e individual para conseguir esa felicidad, y el otro hace hincapié en la igualdad y el esfuerzo colectivo únicamente. En el mundo, ninguna de las dos teorías fueron aplicadas 100% puramente, sino que mayoritariamente el mundo se fue todos estos últimos años inclinando hacia el liberalismo capitalista, digamos, como una forma de progresión social. Un capitalismo tolerable, dirían la misma. Exactamente, por eso digo, a veces no hay extremos en ese sentido, pero sí claramente hay una visión de que por lo menos haya una mayor libertad en la gente y una mayor presencia del Estado como interviniendo en la economía. Sí, una intervención determinada en determinados momentos para corregir algunas cuestiones de desigualdad muy fuertes que pueden llevar a distorsiones en un mercado, pero el resto, digamos, que haya una libertad de los actores políticos, socioeconómicos, que vayan ordenando la situación por sí mismo, y no que el Estado diga de cuál debe ser el orden. Me parece que eso es interesante ver cómo se va dando en la región también. Se va virando y después por ahí se vuelve, porque hay determinados puntos donde la gente tiene una visión liberal y otros puntos donde la gente tiene una visión por ahí un poco más de centro izquierda, digamos. Entonces ahí es donde nunca se convierte en algo puro específicamente. Tal vez Milei expresa una posición un poco más extrema del liberalismo, con una razón bastante lógica en algunos temas, sobre todo en política monetaria, en política económica. Él lo que dice es que durante muchos años lo que tiene que pasar es que nadie pueda tener la posibilidad de hacer algo, de tener la tentación. Por ejemplo, dice, no queremos moneda para no tener que nadie tenga la tentación de imprimir más de lo que se puede hacer. Entonces, si vos no tenés tu moneda propia, no podés imprimirla, entonces nadie podría tener la tentación de financiar un déficit fiscal con la impresión de moneda, que después te termina generando inflación como la que estamos viviendo hoy. Entonces, es un poco, digamos, más restrictiva sobre la capacidad del funcionario, del burócrata, de que no pueda hacer eso, sí, digamos. Cuando en realidad la moneda tiene que ver con la confianza, y la verdad que los argentinos sí nos debemos un debate serio
es importante a ver si queremos o no moneda Es decir, vos estás propia. hablando de Queremos la o no- dolarización. Dolarización, claramente. Exactamente, queremos o no una moneda propia, y si la queremos tenemos que defenderla, o sea, defenderla desde la confianza también de esa moneda. Pero si no, es lo que nos viene pasando hace años. O sea, ningún país de la región, ni los más empobrecidos, tuvieron las devaluaciones nuestras de nuestra moneda, y eso tiene que ver con la desconfianza propia nuestra, como argentinos, que tenemos que darnos cuenta que o confiamos en la moneda y en cómo O el sistema. en el sistema, o modificamos, porque así como estamos cada Aparte vez la peor. gente va al dólar, ¿no? Se refugia en el dólar. La gente hasta piensa en dólar, en los precios duros o más importantes de la vida de una persona, un auto, un departamento, las cosas importantes, Piensa cuando piensa en dólar, después hace la transformación. Jorge, se entiende lo que vos explicás. La Argentina vivió procesos acumulativos y procesos distributivos. Hoy se reivindica lo que parecía imposible en la presidencia de Carlos Menem, que fue un proceso acumulativo. Después llegó Néstor Kirchner, no toquemos el tema de la alianza porque fue un recreo, y fue un proceso distributivo. ¿No crees que la crisis económica hace que no solo emerjan estos discursos, como los de, podemos decir, de derecha, que no es mala palabra, porque la derecha, hasta el peronismo tiene que pensar, si no, lo hablábamos el otro día con Luis, si no tiene una matriz de derecha, sino el tema de que hoy por hoy hay que hacer un proceso, revertir este proceso distributivo que tienen los países que le generan déficit, para hacer un proceso acumulativo, y que la única manera de hacerlo en países como la Argentina, donde digamos que está todo desvirtuado, es con un dólar, o decir, con una moneda que sea dólar. Más o menos es eso lo que vos opinás. No, yo digo, a ver, los datos duros, podemos discutir horas y horas de si el gobierno de Menem fue acumulativo, distributivo. Yo creo que tuvo dos etapas, una etapa que fue distributiva y otra que fue acumulativa, y con un poder adquisitivo en una etapa muy importante para mucha gente que pudo superarse y tener ascenso social, y para muchas empresas que pudieron tecnificarse y tener mucha mejor capacidad productiva, y luego tal vez cerraron en algunas cuestiones, sobre todo y en un momento internacional totalmente distinto al de hoy, donde también eso influyó en que los precios internacionales estuvieran muy bajos en dólares y nosotros tengamos un dólar muy alto para nuestra producción. Y también lo mismo con el gobierno de Néstor, donde claramente hubo un principio del gobierno, sobre todo dejado por Duhalde, donde había un dólar muy alto con un bajo poder adquisitivo de la sociedad, y eso hizo unas commodities a precios récord que nunca más llegaron, más de $600, si uno recuerda la soja, hoy no llega a 300, o sea, la diferencia es abismal, y eso hizo que levantara la economía. La discusión, me parece, está en que quién decide la distribución. Me parece que es más profundo de si el modelo es distributivo o no. Yo creo que el modelo debe ser distributivo, pero el tema está en quién decide la distribución. ¿Decide una persona, el Estado, Juan o Pedro, que no tiene muchas veces ni siquiera idea de lo que es distribuir o vivir en la sociedad, porque vive en una burbuja a veces? ¿O decide la misma gente? Hay países... Con mérito. Con mérito, con esfuerzo, con dedicación, digamos, que es la vida que conocemos todos. Todos sabemos que tenemos que esforzarnos y tener nuestro mérito y nuestra dedicación para lograr las cosas. Todos lo hemos hecho. Digamos, sabemos que no es... Sí, que no también es todos arrancamos a regalado. veces de El tema situaciones diferentes donde el Estado tiene que ayudar a ahí equilibrar un está el poquito. punto. Entonces, ahí está. Eso que vos decís, que la igualdad de oportunidades, que es el arranque inicial, es lo más importante. Eso hoy no existe. Claro. Eso hoy ya no existe, digamos. Entonces yo digo, durante 30 o 40 años probamos una forma. Esa forma nos llevó al momento que estamos hoy. Hoy no estamos en el mejor de los mundos. Estamos en una situación económica compleja, con desigualdad de oportunidades, con un 50% de los chicos que no terminan la secundaria.
De ese 50%, otra mitad no va a la universidad. De ese 50% que fue a la universidad, solo el 20% se recibe en una carrera. Por distintas circunstancias, trabajo, problemas familiares, un montón de cosas. Entonces, ¿discutimos la universidad pública gratuita o discutimos que la mitad de nuestros chicos terminen la secundaria para poder ir a la universidad pública gratuita? Porque si no, es una mentira la universidad pública para todos. Es para un pequeño grupo que tuvimos la posibilidad de terminar la secundaria primero, de poder estudiar, ¿no es cierto? Y después de mantenernos durante 5 o 6 años, que es lo que dura la carrera, estudiando y esforzando, ¿no? Por supuesto, porque todo lo que pasamos con la universidad sabemos que es un esfuerzo para terminarla. Pero hoy en día sabemos que no llega, somos un grupo de privilegiados en ese sentido. O sea, si ese grupo de privilegiados, y esto lo discutía ya en la universidad siendo de la juventud, de la Juventud Universitaria Peroní, si un grupo de estudiantes de esos privilegiados decide aportar a la universidad que fue, ¿qué tiene de malo eso, ideológicamente? Si es algo que vos lo haces de corazón y para aportar porque te dio esa oportunidad, esa universidad pública. Entonces, como eso hay un montón de temas que se discutieron en unos años en el país, algunos, después se dejaron la discusión de lado, otras se resolvieron, por suerte. Muchísimas cosas se resolvieron en discusiones que se dejaron zanjadas en cuanto a situaciones económicas, situaciones sociales, educativas. Bueno, hay que ver cómo avanzamos para adelante para que sea cada vez mejor. Ahora, como digo, claramente la felicidad del pueblo no se alcanza obligatoriamente por un Estado que te diga vas a ser feliz. Claramente. No existe eso, digamos, en el mundo, no es solo en la Argentina. Entonces, si nosotros queremos seguir siendo utópicos a que el Estado nos va a resolver toda la vida, todos los problemas que tengamos, y creer que eso va a ser posible, y que va a ser posible de buena manera, de que vamos a... Me parece que no va. Me parece que Jorge, lo que propone Milei, y que, por último, muy importante, porque se discute mucho en los planes sociales, es decir, no... Que el que tenga el plan le sirva para incorporarse al mercado laboral y no para esclavizarse de ese plan y tener que vivir de ese plan toda la vida sin tener posibilidades de salir de ese plan, por más que le dé algo de dinero para subsistir. Totalmente. Muchas gracias por tu Te vamos a tener de vuelta. Gracias a ustedes por la invitación y el regalo de siempre. Gracias. Nos vamos a un corte, ya llega el momento militante que nos queda poco tiempo.